¿Cómo es autopublicarse en Venezuela? Esto de la autopublicación, hay como una suerte de cliché que te dice que, bueno, eso es como la gente que no llegó, que no lo logró de ninguna manera y que entonces Que tuvieron que decidió publicarse ellos mismos. autopublicarse ellos mismos, porque imagínate, no lo lograron, no deben ser muy buenos. Autopublicar versus editorial. Yo he recuperado todo lo que he invertido, pero yo no he ganado con esta autopublicación. Ok. Y los otros compañeros, escritores, etcétera, me han dicho, no, Te fue va bien, pues. súper bien, pues yo todavía no he recuperado la inversión, vas caballo blanco. Yo coordinaba con la gente entregarle los libros. Eso también tuvo unos Y tú se los llevabas, ¿no? Yo se los llevaba, entonces se los entregaba a la gente, entonces había personas que me decían, pero tú eres loca y si te encuentras Pero ya va, que la autora te lleve el libro. Ajá. Todos quisiéramos eso. Yo creo que el mundo editorial sigue siendo discriminatorio respecto a la mujer. También creo que el mundo editorial es discriminatorio ante los nuevos talentos. ¿Cómo hiciste para poder hacer el proceso que hacen los editores, los correctores? ¿Todo fue por tu cuenta? Hola, ¿cómo están todos y todos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Ya saben que nos pueden seguir y ver cada una de las entrevistas que publicamos cada jueves en nuestro canal de YouTube, @entrelibrospodcast. Allí tienen una diversidad de personas involucradas en el mundo del libro, en el ecosistema editorial de nuestro país, que han compartido con nosotros sus visiones, su experiencia, sus aportes al crecimiento, al fortalecimiento de este mundo que busca promover la lectura y ofrecer muchas más opciones, mucha más diversidad para todos los lectores y lectoras de nuestro país. ¿Cómo está, Francesca? Excelente, bienvenidos a todos. Bien, el día de hoy vamos a conversar con una periodista, escritora, cronista, que ya ha tenido 2 publicaciones, ya ha publicado 2 libros, pero en su último libro, que se titula Nada es tan personal como parece, tuvo que atravesar el difícil camino de la autopublicación. Estamos hablando de nuestra compañera Jessica dos Santos Jardín. Bienvenida, Jessica. Gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, bienvenida siempre a Entre Libros. Normalmente, una persona cuando escribe un libro, y además tú tuviste tu primera experiencia así, luego de tener una obra terminada, va a una editorial, que es la que corre con los gastos de llevar eso a una obra que se le ofrece a los lectores o a las lectoras. En tu segunda publicación, Nada es tan personal como parece, tú seguiste otro camino que representa retos importantes, que es la autopublicación. ¿Cómo es autopublicarse en Venezuela? Bueno, es difícil, supone todo un reto. No sé si sea exactamente igual en otros países, pero me imagino que sí, que tienen algunos puntos de coincidencia. La autopublicación, bueno, primero es un dilema, yo siempre lo comento, porque social, culturalmente, se ha como instaurado el tema de que un escritor de verdad tiene que ser publicado por una editorial. Eso es lo que te da como el aval de que eres un buen escritor. O sea, una editorial decidió publicar tu libro. Y en cambio, esto de la autopublicación, hay como una suerte de cliché que te dice que, bueno, eso es como la gente que no llegó, que no lo logró de ninguna manera y que entonces Que tuvieron decidió que publicarse ellos mismos. autopublicarse ellos mismos, porque imagínate, no lo lograron, no deben ser muy buenos. Eso es como algo que está instaurado en la mente de las personas, del colectivo, y uno también en algún momento llega a creérselo. Uno se cuestiona, oye, ¿será que sí, que me voy por este camino? ¿Será que lo intento por otro? Pero ya yo había publicado, como bien dices, mi primera experiencia en el 2018 con una editorial y quise más bien vivir este proceso. Yo antes de la autopublicación hice algunos cursos a distancia en México sobre cómo era el proceso de la autopublicación y toda la cadena, porque jamás me imaginé que fuese tantos los pasos que había. Cuando se publicó Caracas en Alpargatas en el 2018, mi primer libro fue tal cual lo que tú decías. O sea, el libro estaba listo, yo lo envié, llegó a un corrector, un editor, una persona que se encargó de diagramar, de hacer portadas, de mostrarme propuestas, de colocar fotos, y yo nada más decía, sí, no, ok, estoy de acuerdo, y de repente un día, aquí está tu libro, y yo quedó maravilloso. En cambio con este,
es el proceso de buscar, o sea, voy a buscar un editor, voy a buscar un corrector, lo voy a hacer yo misma, voy a confiar en que yo misma puedo corregir algo que uno escribió, que es muy difícil encontrar los errores allí. Tengo que buscar a alguien que diagrame, tengo que buscar a alguien que haga la portada, tengo que buscar que se imprima, cuánto cuesta cada uno de esos procesos, quién va a ser la persona que me va a ayudar en esto, qué tanta cantidad de libros voy a poder imprimir. Venezuela además tiene algo que para que un libro te salga más o menos rentable la impresión, tienes que imprimir una gran cantidad. Correcto, así Y es. eso es bastante difícil, digamos, tú imprimes esa gran cantidad, ¿de dónde sacas el dinero para imprimirla? Y además luego, ¿qué garantía tienes de que vas a vender tantos libros si tampoco cuentas con canales de distribución? Porque esa es la otra parte de la autopublicación, empezar a encontrar cuáles van a ser los puntos y cómo vas a hacer para llegar a ellos para que ese libro termine de venta al público. Entonces, bueno, fue descubrir todo ese proceso. En ese proceso de autopublicación, ¿cómo hiciste para poder hacer el proceso que hacen los editores, los correctores? ¿Todo fue por tu cuenta? Bueno, la edición y la corrección dije yo misma soy, lo hice yo. Le dije, por supuesto, a algunos compañeros, digamos, del gremio que me ayudasen leyéndolo. Ellos encontraron algunos detalles, yo los iba corrigiendo. Y aún así, aunque lo leí muchísimas veces, ya después de impreso el libro aparecieron detalles. O sea, gente lo leyó y me dijo, te falta una comita aquí, te falta un acento aquí. Afortunadamente nada como muy grave, pero sí pasó, pues sí faltaban. Tenía ahí como ciertas correcciones que necesitaba. Con todo el tema de la diagramación, de buscarle la portada, todo eso sí me busqué un compañero que me ayudase en todo ese proceso. Obviamente un proceso que yo costeé, ¿no? O sea, Que porque tenías ese es que el, pagar cada claro, o sea, cosa, además claro. es el valor de su trabajo, ¿no? No Ujú. iba a ser así tipo pana, ayúdame, Claro. no. O sea, entonces, bueno, se hizo todo ese proceso y luego con el tema de la impresión, que fue como representó como la primera traba difícil porque descubrí que, bueno, imprimir en Venezuela era bastante costoso, sobre todo si no se imprimían en grandes cantidades. Hay además algunas imprentas que te imponen que tiene que ser una cantidad determinada para que para ellos también sea costable, ¿no? Utilizar el papel y tal, todo el proceso. Entonces terminé imprimiendo afuera, terminé imprimiendo en Bogotá y Ujú. también se abría como el dilema de esos libros llegarán a mí y si cuando llegan no me gustan porque no ves como Claro. la muestra en físico de cómo que afortunadamente todo salió ¿Te bien, gustó? me gustó y bueno, tiene los estándares adecuados. Sabes que estuvimos conversando en un podcast anterior con Adriana Mara Olivares, ella es vicepresidenta de la Cámara Venezolana del Libro, y ella decía que entre sus talleres de formación, lo primero que le dice a un escritor es que tiene que confiar en su contenido. ¿Qué era lo que tenía? Nada es tan personal como parece, que tú dijiste, esto vale el esfuerzo. Bueno, que nada es tan personal como parece, y de ahí va un poquito el título también. Es un libro con el que yo siento que cualquiera se puede identificar. Y eso para mí es un plus. Digamos, no con cualquier libro la gente se siente identificada. Te puede gustar un libro, pero no necesariamente vas a encontrar en ese libro algo que refleje tu propia vida. En cambio, con nada es tan personal como parece, como es un libro tan personal que cuenta tantas historias mías en primera persona y que tiene una visión tan femenina, yo sabía que allí mucha gente se iba a sentir identificada. Además, ya tenía como una primera noción de que eso podía pasar porque, bueno, yo vengo escribiendo, siempre escribo por las redes sociales, tengo una columna que se llama Las Últimas Noticias del Amor, que también trata así como crónicas personales, entonces ahí había como un buen feedback y yo dije, bueno, creo que esto puede funcionar perfectamente y me arriesgué. E incluso dije, si no funciona, no importa. Porque era como un proceso, ¿no? Por eso yo siempre digo que el libro tiene mucho de escritura creativa, o sea, de liberar, de exorcizar, de sanar a través de esas letras. Entonces, yo me lancé mi proceso. Así no funcionase, Ujú. para mí eso iba a estar bien. Yo creo que en este punto, relacionado a lo que dices, es muy importante hablar de la seguridad y hacerte la pregunta de cómo venciste el miedo de exponerte de esa manera, porque crear un libro es exponerte, exponer tus propias historias. ¿Cómo se vencen esas inseguridades, ese reto de ver tantos escritores alrededor? Porque todos sentimos en algún momento de nuestras vidas un poquito de como ese miedo de dar el siguiente paso por el que dirán. No mucho, yo sentí muchísimo miedo. Yo creo que lo vencí haciéndolo, ¿no? Esa es mi forma práctica como de vencer los miedos.
te lanzas y en el camino se va apaciguando. Pero yo creo que eso también abre como un debate profundo que es cómo es la mirada de la gente a lo que escriben las mujeres. ¿Cómo es la mirada de la gente a lo que escriben las mujeres jóvenes? ¿Cómo es la mirada cuando son relatos personales? ¿Qué tanta facilidad tienen las personas para juzgar la vida de otros? O a veces para identificarse pero no decirlo. O a veces para decirlo pero no decirlo en público. O toda una serie de cosas que la gente no contaría. Todos unos temas tabú que todavía están que todavía predominan mucho, digamos, en nuestra sociedad. Después que el libro salió publicado, muchísima gente me dio un feedback positivo, pero muchas de esas personas lo hicieron preguntándome eso, pero ¿cómo tú te atreviste a escribir o contándome por privado? A mí también me pasó algo, pero no, ¿sabes? Entonces ahí tú te Claro. das cuenta que realmente es un libro con el que las personas se pueden sentir identificadas. ¿Hay una escritura femenina o no? Yo creo que hay una escritura femenina, creo que hay distintas escrituras femeninas, pero creo que hay unos componentes que determinan a la escritura femenina, Por ejemplo, desde la selección de los temas hasta la forma que tenemos de mostrarlo, la forma de ser mucho más abiertas en el abordaje de algunos de estos temas, la sensibilidad que las mujeres le podemos imprimir a algunos temas, temas que sentimos de una manera distinta, digamos, a como lo puede sentir un hombre. Yo no estoy diciendo con esto que una escritura sea mejor en términos de calificar que otra, solamente estoy diciendo que son escrituras que tienen componentes diferentes. Pero además yo creo que hay, por eso lo hablaba en tono incluso de denuncia, hay que decir que las mujeres todavía hoy en día somos menos publicadas que los hombres. Así Hemos es. ganado menos premios que los hombres. En el Premio Nobel de la Literatura, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres? O sea, todo eso tiene que ser algo que se siga debatiendo, porque eso no es así, porque en los concursos literarios, en los concursos ¿cuántas literarios. juezas mujeres hay? Exactamente, Exacto. cuántas juezas participan en la selección también de esos ganadores. Todo eso hay que seguírselo cuestionando porque eso no habla de un mundo donde las mujeres no escriben, no, eso habla de un mundo donde las mujeres la tenemos mucho más difícil en materia de escritura. Esa presencia minoritaria de la que tú estás hablando de las mujeres en el mundo literario, ¿tú la adjudicas a que hay menos personas en cuanto a cantidad numérica o que el mundo editorial sigue siendo discriminatorio con respecto a las mujeres? Yo creo que el mundo editorial sigue siendo discriminatorio respecto a la mujer. También creo que el mundo editorial es discriminatorio ante los nuevos talentos. Creo que también eso es un debate. Claro, por supuesto. Y creo que nosotros tampoco nos hemos salvado de eso. Asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, pero muchas veces se abren concursos, se abren premios, se abren convocatorias y quienes terminan ganando no son personas que tú digas, "Ah, es una persona absolutamente nueva en este mundo". No, es gente que realmente ya tiene muchos años, que está muy metida en el tema, que incluso ya tiene publicaciones y que aún así sigue siendo quien se posiciona en estos premios, en estos concursos. Y entonces eso no es estar abierto totalmente a los nuevos talentos, digamos, a gente que realmente nunca ha sido publicada, que no ha tenido el acercamiento con estos temas. Es excelente colocar el foco sobre estas circunstancias porque también se coloca como excusa o digamos que abordan que no le dan oportunidad a nuevos talentos porque el mundo del libro es muy complicado y tiene que ser la persona que esté más experimentada. Muchas veces hay gente que toca las puertas de las editoriales con cero experiencia en la escritura, pero no por eso su libro es malo o su percepción literaria sea mala. En relación a eso, autopublicar versus editorial. Dos pro y dos contra de cada uno para poder colocarnos bastante en contexto. Mira, yo creo que los pros de autopublicar es que aprendes toda la cadena completa, todo el proceso. Y creo además que eso es una recomendación incluso que yo haría a quien se esté metiendo en el mundo del libro o a quien quiera en algún momento escribir un libro. Intentar adentrarse en todo ese proceso, no dejarlo en manos de otros porque te pierdes cosas muy divinas de todo el proceso. Eso no quiere decir que tú te vas a poner tú mismo a hacer la portada de tu libro, no, nada que ver, pero sí inmiscuirte en ese proceso porque se aprende muchísimo y aprendes a valorar el trabajo de los demás en una dimensión totalmente distinta. Te das cuenta que hacer un libro no es nada más que tú te sentaste y lo escribiste, no, es un trabajo en equipo de verdad. Entonces, eso para mí fue como un pro, fue muy positivo todo lo que aprendí en ese camino, todo ese paso a paso.
Otro pro te diría es que tú controlas mucho más algunas cosas. En tu autopublicación tú puedes decir 20 veces, no, mira, eso no me gusta, no lo voy a volver a leer, tengo mis tiempos, yo decido cuándo esto está listo. Muchas veces con una editorial eso funciona de maneras distintas, digamos. Hay unos lapsos ahí preestablecidos, hay todas unas cosas mucho más formales, rigurosos Claro, en más cuanto a riguroso, cumplir, exacto. claro. Con este tema de la editorial, creo que también los contra de autopublicar gastas mucha plata. Incluso a veces la plata no es algo que recuperes tan fácilmente. Yo por lo menos cuento mi experiencia. Yo la primera vez que la conté, yo decía, estoy contando algo horrible, esto me está jugando en contra y yo lo estoy contando. Pero después todo el mundo me dijo, no, o sea, vas caballo blanco, porque mi experiencia es que yo, Saliste ganando, exacto, pues. yo lo que hice con este proceso de hasta donde voy en este momento, yo he recuperado todo lo que he invertido, pero yo no he ganado con esta autopublicación. Ok. Y los otros compañeros, escritores, etcétera, me han dicho, no, Te fue va bien, pues. súper bien, pues yo todavía no he recuperado la inversión. Entonces ahí ya ves que es un proceso, ¿no? Eso es un contra, todo lo que gastas y que si no estás muy inmiscuido, o no tienes una buena asesoría o no das los pasos correctos, también puedes terminar cometiendo algunos errores. Por ejemplo, supongamos que ese libro que llegó a las puertas de mi casa a mí no me hubiese gustado, el material hubiese sido un desastre, o las hojas se hubiesen despegado, cualquier cosa, ¿no? Eso es un riesgo también que corre. Ahora, con todo el tema de las editoriales, bueno, los pros es que tienes todo como un proceso garantizado, incluyendo las promociones, la cadena de difusión, todo eso es Todo, muy importante y todo. todo eso corre por un tema editorial. Y también tienes como un respaldo, ¿no? A la hora de muchas cosas, bueno, tú tienes una editorial, contaste con un equipo de esa editorial y eso de una u otra manera garantiza que tengas un trabajo un poco más pulcro, por decirlo de Exacto. alguna forma. E incluso también puede garantizar que tu tiraje sea superior, digamos, por el mismo tema de los costos que no los estás asumiendo directamente, ¿no? Entonces creo que te pondría allí esos pros y esos contras. Excelente, me Ahora, encanta. una vez ya que llegó el libro de Bogotá y tú lo viste y te gustó, chévere, ya es un producto concretado, promover ese libro. ¿Cómo Bueno, fue? eso fue todo un tema, porque yo al principio, comunicadora al fin, yo decía, no, yo voy a entregarme al poder de las redes sociales. Si la gente vende por redes cualquier cosa, no voy a poder yo vender mis libros. Entonces, empecé como la cadena de ventas a través de las redes sociales. No me fue mal, pero es engorroso porque Claro. tú no tienes un delivery en tu casa que te va a llevar los libros. Entonces, yo coordinaba con la gente entregarle los libros. Eso también tuvo Y unos tú se lo pros. llevabas, Yo ¿no? se los Ajá. llevaba, entonces se lo entregaba a la gente, entonces había personas que me decían, pero tú eres loca y si te Pero encuentras ya con, va, que la autora te lleve el libro. ajá, Todos quisiéramos eso. pero eso tuvo un pro y fue ese, ¿no? O sea, que la gente se sentó, conversó conmigo, me dio sus experiencias, me dijo de dónde me conocía, por qué me estaba comprando el libro. Después, como toda además la coordinación, pero yo soy, es una cosa que yo puse que sí, este es mi pago móvil, obviamente mi número ahí, el que sea. Entonces, la gente también, después de leer el libro, me escribía y me llegaron comentarios y mensajes muy bonitos, algo que no pasó de la misma manera con la Con el primera primer libro. publicación. Esta vez sí hubo un contacto directo, la gente me hacía llegar sus mensajes, o sea, todo fue muy impresionante. Incluso le recomendaban a otras personas que comprasen el libro. Entonces todo ese proceso fue realmente muy bonito. Ahí fue que me di cuenta que estaba llegando especialmente a mujeres de distintas edades, y eso a mí me llenó muchísimo. Entonces empecé a ir a algunas librerías privadas, también me acerqué acá al espacio donde estamos, a la Librería del Sur, a la Fundación de la Librería del Sur, para intentar colocar los libros en venta. Funciona, se puede hacer. Si hay alguien que está buscando eso, buscando hacer eso, pues lo puede hacer. Cada librería maneja como sus normas particulares. Hay algunas, por lo menos con las privadas, funciona más tipo nota de entrega. Tú haces una nota de entrega de tus libros, te la firman, tú te llevas, ahí tienes como tu garantía de cuántas estás dejando. Con las librerías del sur funciona con un contrato un poco más formal. Tanto en las privadas como en la librería del sur hay un porcentaje de ganancias que se queda al escritorio y un porcentaje de ganancias que se queda la librería. Eso también supone un debate, si le incrementas el costo a tu libro para seguir ganando tú lo mismo, o si le bajas el costo a tu libro para Y pierdes algo pierdes allí. algo allí. Pero al final no fue tan difícil como yo pensé. Creo que más era como superar la barrera de acercarte a un lugar y decir, hola, yo soy fulanita y tengo este libro y quiero... Fue como más eso. Ya después la Claro. cosa fluye mucho mejor.
En el caso, todos sabemos que la lectura, se habla mucho de sus beneficios contra la ansiedad e inclusive contra la depresión. Ahora, ¿cómo ayuda la escritura? Wow. Para mí escribir ha sido mi salvavidas en general. O sea, yo siento que, primero siento que soy de esas pocas personas que se puede sentir afortunada de decir, yo creo que nací para esto. O sea, creo que nací para esto y lo estoy haciendo y me gusta. Yo creo que es muy duro cuando las personas no han conseguido eso con que hacer clic en la vida, ¿no? Eso que le hagan sentir lleno, que le hagan sentir que están en sus aguas, en lo que es suyo, ¿no? Yo siento que yo lo conseguí, me he dedicado a eso y además siento que escribir me ha ayudado en todos los momentos más difíciles de mi vida. Yo soy de esas personas que estaba pasando una situación caótica así, que todo el mundo tendría que estar en otro y yo estoy que es así, modo catarsis. Y eso al final te ayuda primero a soltar cosas que están en tu mente y que en tu mente pueden parecer de un tamaño gigantesco y que cuando las plasmas te das cuenta que, oye, no es tan grave como parecía en mi cabeza. Te puede ayudar, a mí me pasa mucho, a que cuando estás, como, no sé, vamos a decirlo, molesta o que no estás en los días con tu autoestima más tope, tú escribes y tú de repente una semana después lees eso y dices, ¿qué es esto? Yo no pienso esto de mí, yo no pienso esto de mi vida, yo no pienso esto de mi proceso. Entonces te das cuenta que realmente algunos pensamientos que uno tiene son cosas temporales, o sea, eso no es realmente lo que te define. Y al soltarlo y al luego poder volver a él, a esos pensamientos, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Ayuda a las personas que no son fáciles hablando, digamos, a la gente que le cuesta Expresarse, claro. comunicarse, expresarse, asumir cosas, o sea, decirse a sí mismo, oye, sí, tengo un problema, tengo una crisis, tengo algo que resolver. Escribir te ayuda muchísimo en todo ese proceso. Claro. Finalmente, Jessica, luego de recorrido todo este proceso, ¿vale la pena autopublicar en Venezuela? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Bueno, por supuesto que alguien te puede decir desde qué punto de vista, ¿no? O sea, si alguien te lo dice estrictamente desde el punto de vista económico, bueno, no sé, Está piensa, dura la sí, cosa. sí, siéntate a sacar tus cuentas bien. Pero desde el punto de vista digamos, de cumplir un deseo, si sientes realmente que tienes algo que decir, está bien. De que vas a obtener un feedback de las personas, yo creo que sí lo vas a obtener. Yo creo que también hay como incluso yo, o sea, yo que he escrito, que me he dedicado mucho también al periodismo escrito, ya hay gente que me dice, pero ¿tú de verdad crees que alguien te lee? ¿Tú de verdad crees que alguien lee ese tipo de cosas? Y yo insisto en que sí. O sea, yo no sé si es la mayoría de la gente, yo no sé si lo hacen todo el tiempo, pero hay público para todo. Ujú. Entonces yo sí creo que hay gente que todavía apuesta a la lectura y que todavía apuesta a conocer productos nuevos. ¿Tú Entonces, crees que eres mejor escritora luego de vivir ese proceso de la autopublicación? creo que sí, pero no tanto por si puedo o no escribir mejor. Creo que sí, porque tengo menos prejuicios, porque estoy más Porque te dispuesta a atreviste asumir a cosas, hacerlo. exacto, y porque ya como que, bueno, ya esto lo viví, qué más viene? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces creo que eso también puede ayudar a las personas, ¿no? Que de repente están trancadas o que sienten mucho temor, pues arriesgarse a vivir este proceso de esta manera, sí o sí les va a ir dando herramientas que lo van a hacer sentir en el proceso más seguro. Maravilloso. Bien, muchas gracias, Jessica, Gracias a por ustedes. estar con nosotros aquí en Entre Libros y mostrarnos tu visión, tu proceso de este mundo de la autopublicación que no mucha gente conoce, ni muchos escritores tampoco, pero bueno, a través de tu experiencia tal vez muchos se atrevan y, Eso no, y espero, crean que no es tan duro como parece y que trae muchas recompensas. eso espero, que se animen. Así es. Bien, y ustedes amigos, gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Entre Libros. Recuerde que todos los jueves publicamos nuevas entrevistas. Los invitamos a unirse a nuestro canal Entre Libros Podcast, el podcast de la Librería del Sur. Y nos vemos en otro momento cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.